¿Cómo están, estimados? El día de hoy vamos a realizar un podcast con el tema de estética y educación, el papel de la experiencia estética en el aprendizaje filosófico. Como introducción tenemos, en este caso, primeramente, vamos a hablar de este tema muy interesante, ¿sí? Que es la relación, ¿sí?, de la estética y la educación. Como la experiencia de la estética puede transformar la manera, ¿sí?, en que aprendemos filosofía. Cuando escuchamos una canción, ¿sí?, escuchamos una canción que nos eriza la piel. En este caso, cuando vemos una pintura, ¿sí?, que nos deja pensando, o cuando contemplamos un atardecer que nos transmite paz, eh, estamos viviendo una experiencia estética. Pero la pregunta es, ¿eso tiene algo de ver, en este caso que ver, con aprender filosofía? La respuesta es sí, y mucho, ¿sí? La filosofía, en este caso, ¿sí?, no es solo leer textos antiguos o memorizar nombres de autores, ¿sí? Es aprender a pensar, a cuestionar y comprender la realidad. Y ahí es donde la experiencia estética juega un papel muy clave, ¿sí? Como conceptos claves tenemos en este caso, ¿sí?, tenemos conceptos claves. Primero entendamos qué es la estética, ¿sí? La estética es una rama de la filosofía que estudia la belleza, ¿sí?, el arte y la manera en que percibimos el mundo a través de los sentidos. Luego está la experiencia de la estética. La experiencia de la estética ocurre cuando algo nos importa profundamente, ya sea una obra de arte, una película o incluso una situación de la vida cotidiana. No se trata solo de decir qué bonito, sino de sentir, reflexionar y darle significado. Ahora bien, ¿qué es el aprendizaje filosófico? En este caso, el proceso mediante el cual desarrollamos, ¿sí?, el proceso mediante el cual desarrollamos el pensamiento crítico, ¿sí?, pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la argumentación, reflexión sobre temas como la verdad, la justicia y la libertad o la ética, ¿sí? Cuando unimos estas ideas entendemos que la experiencia estética despierta emociones, ¿sí?, y esas emociones nos llevan a pensar, ¿sí? Como por ejemplo, tenemos una emoción de una experiencia de un fin de semana, que en este caso nos fuimos, un ejemplo, a una montaña. Esa emoción que tuvimos en la montaña, ¿sí?, tuvimos en este caso colinas, en este caso tuvimos obstáculos, riesgos. Estas emociones de esta experiencia, al momento de 2 o 3 días que pasamos esta actividad, nos lleva a pensar. Entonces, más o menos, esto es lo que nos quiere decir. Que tendríamos en este caso emociones que nos llevan a reflexionar, nos llevan a pensar. Que, por ejemplo, después que pasamos tal travesía, con adrenalina, con muchas actividades, nos pone a pensar, dijimos, ¿y cómo lo hicimos? ¿Cómo sucedió? Entonces, esto es lo que nos hace reflexionar, como quien dice, ¿no? Ahora bien, el aprendizaje filosófico, o qué es el aprendizaje filosófico, ¿sí?, es el proceso mediante el cual desarrollamos pensamientos críticos, capacidad de análisis, argumentación, reflexión, sobre temas como la verdad, la justicia, la libertad o la ética, ¿sí?
Para todo ello, en este caso, cuando unimos estas ideas, entendemos que la experiencia estética despierta emociones y esas emociones nos llevan a pensar. ¿Ya? Y cuando pensamos críticamente sobre lo que sentimos, estamos haciendo filosofía. Al momento que ya pensamos. En la aplicación, en este caso, a estudiantes o a un bachillerato, se podría decir, ¿sí? En el nivel de bachillerato, muchas veces la filosofía se percibe como complicada o aburrida. Sin embargo, si se trabaja desde la experiencia estética puede volverse cercana, significativa. Por ejemplo, si el tema es la libertad, ¿sí? El docente empieza mostrando un cortometraje donde personajes deben tomar una decisión difícil. ¿Sí? ¿Sí? Después de verlo, se puede preguntar al personaje, ¿actuó libremente? ¿Qué factores influyeron en su decisión? ¿Somos realmente libres en nuestras decisiones? A partir de esas respuestas, se puede introducir el pensamiento de filósofos como Kant, quien habla de la autonomía moral, o Sartre, quien sostiene que el ser humano está condenado a ser libre. De esta manera, el estudiante no empieza desde la teoría, sino desde la experiencia. Primero siente, luego piensa, y finalmente comprende el concepto filosófico. Actividad de reflexión y evaluación formativa. ¿Sí? En esta actividad podemos tener varias preguntas que nos haríamos. ¿Sí? En este caso pueden ser por medio presentar en una imagen, una canción, un poema y pedir a los estudiantes que respondan. Por ejemplo, ¿qué emociones te genera esta canción o este poema o este tema o este poema? ¿Qué mensaje crees que te transmitió esta canción, esta imagen o este poema? ¿Qué relación encuentras con algún tema filosófico con estas actividades? Tanto sea una canción, una imagen o un poema. ¿Sí? Esta actividad no solo evalúa el conocimiento, ¿sí? Sino también la interpretación, sensibilidad, capacidad argumentativa. Es una forma más integral de evaluar el aprendizaje. ¿Sí? Nos ayuda a constatar cómo está, en este caso, exactamente el tema que se está tratando. Como conclusión, para cerrar en este caso, podemos decir que la experiencia estética no es un complemento de aprendizaje filosófico, sino una puerta de entrada poderosa. Cuando los estudiantes sienten, conectan, cuando se conectan y reflexionan, y cuando reflexionan, aprenden de verdad. La filosofía no solo estudia, se vive, y la estética nos ayuda a vivirla con mayor profundidad. ¿Sí? Este es el tema del día de hoy, ¿sí? Para ello también tenemos unos ejemplos, ¿sí? Que mediante este trabajo de podcast que hemos realizado en este momento, ¿sí? Hemos validado que podemos también en este caso interactuar como podríamos decir en una narración, ¿sí? En este caso que conlleva diferentes ítems. En esto lo hemos redactado en un documento dentro del trabajo que se está realizando, dividiéndose en una introducción, en una narración, en el objetivo, ¿sí? En la explicación de los conceptos, se podría decir lo bello, lo sublime, el juicio estético, el recurso visual, un enfoque, el lenguaje sencillo, ¿sí? Como por ejemplo tenemos también para bachillerato, como mencionamos hace un momento, hemos realizado ¿qué sientes al verla? Como preguntas, ¿te parece bello, sublime? ¿Qué idea filosófica te hace pensar? Como hablamos hace un momento en nuestro podcast, ¿sí?
Aquí se conecta la estética con, en este caso, la estética se conecta con la ética, el sentido de la vida, la libertad, la identidad, ¿sí? Y para ello, en este caso, hemos tenido una reflexión o evaluación formativa que nos pregunta una actividad o propuesta. El estudiante elige una imagen, o una canción, o una escena, como hablamos hace un momento, un poema. Y en este caso, le preguntamos igualmente qué emoción te generó, la considera bella o sublime, ¿sí? ¿Qué reflexión filosófica te deja? En este caso, como evaluación formativa podemos realizarla, ¿sí? No hay respuestas correctas o incorrectas. Se valora la argumentación de la reflexión personal, ¿sí? Esta sería una evaluación formativa. Con todo esto, muchas gracias, un excelente día.